Bueno, muy buenos días. Eh, Les damos a todos la bienvenida en el segundo día del taller. Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Y bueno, yo creo que este frío hace que de repente también las computadoras quieran darse su tiempo, ¿verdad? Elvio, no sé si querés probar, te Sí, voy deja a compartir. compartir. Me avisan cuando se vea. Bueno, ya se está grabando también Ok. ¿Se para ve? después subir a las redes. Sí, se ve, Elvio. Bueno, puedo arrancar en maya entonces, ¿verdad? Sí, Ok. Em, Buenos días a todos. Pido disculpas porque tuve un pequeño inconveniente con la compu, pero lo que le voy a estar compartiendo es dentro del marco del taller que la revista Esteviana de la FACEN está organizando, ¿verdad? Y justamente es para saber cómo se puede, cómo la revista solicita que se hagan los reportes de estructuras químicas, ya que hay ciertas áreas en las que se utilizan justamente, se hace un estudio químico de las plantas, fitoquímica o algún análisis de metabolitos o metaboloma que se pueda analizar y se desea enviar a la revista Esteviana, ¿verdad? Entonces, la revista tiene justamente algunos requisitos de cómo se tienen que enviar las estructuras químicas, los gráficos, qué programas utilizar para poder hacer estos reportes. Y también avanzamos a lo que serían las fórmulas matemáticas, ya que generalmente se suele enviar o se generan estos envíos justamente de la forma en la que no se tiene que hacer. Entonces, esta charla, esta disertación no tiene nada de contenido científico netamente, sino que es más bien como una guía para poder a los autores y futuros autores de los envíos a la revista Esteviana, de sus artículos puedan realizarlo de la mejor manera sin que tener que haber tanto ida y vuelta de los manuscritos. Primeramente, al entrar en la página de la revista Esteviana, cuando nos vamos, ya cambiaron acá, punto. Cuando nos vamos a la pestaña de acerca de y seleccionamos directrices para los autores, ahí tenemos justamente todos los requisitos que tiene la revista para el envío del manuscrito. Todas las revistas del mundo tiene una sección que es guiado o que está direccionado justamente a los autores o futuros autores que quieren hacer su envío o someter el artículo o alguna revisión dentro de lo que sería para la publicación en la revista. Entonces, cada revista en el mundo tiene sus requisitos de cómo es el formato en el que se tiene que enviar, qué se tiene que tener en cuenta, cuál es el mínimo de número de palabras, cuántas palabras en el resumen y todo eso. Entre de esos requisitos están cómo se tienen que enviar las imágenes, que fue el curso pasado que nos estuvo compartiendo Yanine, de cómo se tiene que generar los gráficos, en qué calidad, porque generalmente la estructura, la diagramación de los artículos no se realiza utilizando Word, sino que es con otro programita que se utiliza para hacer la diagramación. Entonces, la calidad de los gráficos, de las figuras que estemos enviando, tiene que ser la mejor. Dentro de estos requisitos, dentro de los requisitos de la revista Esteviana, está la parte de las fórmulas y estructuras químicas que nos dice que deben de ser realizadas con el programa Kendro para luego importarlas al artículo. Asimismo, deberán ser enviadas por separado en formato TIFF o JPG, o sea, en calidad de imagen. Para eso, el programa Kendro es un programita que se utiliza para justamente hacer gráficos de estructuras químicas, para hacer una interfaz gráfica de la parte química de nuestros trabajos. Pero este programa
ChemDraw, que ahora migró justamente, que es, migró a ser un programa mucho más completo en el que se denomina ChemOffice. Este ChemOffice tiene un montón de subprogramas que nos ayudan a hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero para nosotros, la parte dentro de ChemOffice que nos interesa es ChemDraw, en donde podemos realizar el gráfico justamente de los programas. Ahora, este programa tiene una pequeña limitante, que es un programa en el cual se tiene que pagar por la licencia. Y generalmente los autores no tenemos el dinero necesario porque se cobran en dólares. A veces, si tenemos justamente financiación, si es que la fuente financiadora nos permite realizar el pago de este software, genial, ¿verdad? Es un software súper útil en el cual la licencia nos ayuda a poder hacer un montón de cosas. Dentro de esto, eh, podemos justamente hacer un free trial, que sería utilizar por 14 días de forma gratuita como una forma de prueba, ¿sí? Eso se puede hacer con el programa ChemOffice, que nos permite utilizar justamente por 14 días de forma gratuita. Ahora, terminados estos 14 días, ya se hace el bloqueo y se sugiere al usuario realizar la compra de la licencia. A veces, como no tenemos estos fondos para hacer la compra de la licencia, yo les voy a mostrar dos programas que son fácil de uso. El primero, Smallview, es una interfaz, una página web que tiene una interfaz gráfica que nos permite justamente generar estructuras tridimensionales de las moléculas que queremos justamente reportar dentro del artículo. Y el otro, que es muy conocido por la mayoría de los químicos, es ChemSketch, que nos permite también realizar el gráfico de las estructuras químicas, exportarlo como una imagen, copiar y pegar como una imagen, pero al mismo tiempo también es súper útil porque nos permite hacer un montón de cálculos físico-químicos de las estructuras químicas, obtener peso molecular, obtener los datos acerca de la refractividad molar. También nos permite justamente generar otro tipo de reporte, que es el código SMILE, que es un código lineal de alfanumérico que es de uso universal dentro de lo que sería los análisis químicos. En vez de generar un reporte gráfico, se puede también generar un reporte alfanumérico. Entonces, yendo primero a Molview, ¿sí? Voy a mostrarles acá en la página web. Ponemos Molview dentro del navegador de Google y ya tenemos a la primera opción, que es justamente el programita. Entonces cerramos esto, nos ofrece una interfaz parecida a esta, pero esta es la que le voy a estar mostrando. Al iniciar el programa le muestra justamente la estructura tridimensional, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa ahora hacer reporte. Ahora, esto está seccionado en dos ventanas. Una ventana que está hacia la izquierda con un fondo blanco, que es lo que nosotros vamos a utilizar justamente para poder generar, escribir o dibujar las estructuras que nos interesan. Entonces, esto nosotros podemos borrar, ¿sí? Y podemos graficar justamente la estructura que a nosotros nos interesa. Entonces, voy a proceder a utilizar dentro de esta ventana. Tenemos hacia la región izquierda ya herramientas que ya están fijas, como en el caso del benceno, por ejemplo, un anillo aromático. Le cliqueamos y procedemos a cliquear dentro de lo que sería la región blanca para poder realizar el gráfico. Ahora, si nosotros nuestra estructura tenemos un sustituyente, que es en la parte inicial, nosotros podemos graficarlo, y aquí en la otra tela, que sería la barra de herramienta que está hacia la izquierda,
tenemos la lista de átomos que podemos utilizar como sustituyente. Si le damos clic acá a los 3 puntos del final, tenemos la lista completa de la tabla periódica. Entonces podemos seleccionar sin ningún inconveniente cuál es justamente el átomo que nosotros queremos que se inserte acá como un sustituyente. Entonces vamos a proceder a ponerle al nitrógeno, por ejemplo. Ahora, si nos equivocamos y el nitrógeno no era el oxígeno, cliqueamos al oxígeno y nos vamos encima del nitrógeno y cliqueamos y ya nos cambia directamente. O sea, no hay ningún problema con eso. Ahora vamos a proceder a insertar más sustituyentes. Entonces acá tenemos justamente el carbono. En este caso vamos a cambiar por un azufre, ¿sí? Y tenemos la estructura. Ahora, para generar la estructura tridimensional dentro de la región de la izquierda, tenemos que clicar de 2D a 3D. Entonces, al darle clic aquí, nos genera justamente la estructura tridimensional. Esta estructura tridimensional es el formato que se conoce como varillas y esferas, ¿sí? Es un formato muy utilizado y que se utiliza bastante para hacer los reportes de las estructuras tridimensionales. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece justamente esta visión tridimensional? Es que podemos saber la identidad de los átomos, sabiendo también justamente algunas propiedades como sería el radio atómico, el tamaño del átomo en sí dentro de la estructura. Podemos visualizar justamente los dobles enlaces dentro de la estructura aromática. Entonces, esto nos da un poco de información de lo que nosotros necesitemos. Siempre esto es partiendo de lo que nosotros necesitamos reportar o de qué tanto nos sería útil para justamente cumplir con los objetivos que estamos teniendo dentro de lo que sería el manuscrito. Ahora, esta estructura tridimensional nosotros podemos copiar la imagen y vamos a pegar dentro de nuestro manuscrito. ¿Sí? Tenemos ya acá pegado justamente la estructura de la imagen. Ahora, como nosotros necesitamos enviar por separado todas las imágenes que se van a insertar en el artículo, siempre es recomendado enviar en un formato JPG o TIFF, que ya le estuvo comentando la colega Janine Mauvet. Entonces nosotros podemos utilizar esta imagen, ir al programa que Janine Mauvet nos estuvo mostrando justamente para poder exportar en el formato que nos pide la revista, ¿sí? Que siempre es en un formato TIFF o JPG con una calidad de 300 de PPI para arriba, ¿sí? 600, 300 son los que se suele utilizar. Entonces, cada gráfico dentro del artículo hay que enviarlo por separado, aparte de que ya esté en el manuscrito. Eso es muy importante porque a la hora de estar realizando la diagramación por parte de la revista, se tiene que insertar las imágenes dentro de la nueva hoja. Y al realizar copiar la imagen desde nuestro Word al programa, siempre se pierde calidad dentro de ese proceso. Por eso es que las revistas siempre piden que se envíen las imágenes en un formato TIFF o JPG que son de la mejor calidad para poder realizar la inserción dentro del manuscrito. Si nosotros necesitamos utilizar en un formato bidimensional, ¿sí? El otro programa que nos es útil es ChemSketch, que es libre para uso académico y de investigación. Entonces acá podemos poner justamente, realizar la búsqueda. Voy a mostrar acá, ChemSketch. Entramos aquí, en la primera opción. Y acá
tenemos la opción. Este programa es creado por ACD Labs, que tiene también algunos programas que son de paga, pero en este caso el ChemSketch es un programa gratuito. Entonces podemos darle aquí justamente para uso personal o uso académico, le cliqueamos y nos pide justamente que nos registremos, que digamos a qué institución pertenecemos, y antes de poder tildar esto siempre es bueno realizar la lectura de los software, la licencia de los software, ¿sí? ¿Qué nos permiten realizar el software? ¿Qué no nos permite realizar el software? Siempre es importante tener en cuenta, porque generalmente cuando necesitamos, vemos un artículo, le damos OK, darle a instalar, ya está, utilizamos, había sido la licencia gratuita, nos permitía utilizar los resultados dentro del programa en un artículo científico, por ejemplo. Entonces, es importante siempre tener en cuenta la lectura de la licencia justamente, qué nos permite hacer y qué no nos permite hacer antes de avanzar. Una vez que completamos esto, ¿sí? Tildamos esto y le damos descargar y nos va a descargar el programita para poder instalarlo. Una vez que realizamos la instalación y podemos abrir el programa, ¿sí? Ponemos aquí ChemSketch y hacemos el inicio del programa, le cliqueamos para poder iniciar, nos va a abrir justamente una tela que tiene un tamaño X, ¿sí? Esto nosotros podemos ir aumentando o disminuyendo dependiendo de nuestras necesidades. Y ya nos aparece el cursor justamente con el carbono unido a otro carbono, como ustedes pueden ver acá en el cursor. Esto significa de que podemos podemos dibujar la estructura. Esto nos va a generar dentro de la tela en un formato bidimensional. Entonces podemos comenzar y solamente se trata de dar clics dentro de la tela y cuando queremos generar la unión en un enlace, tenemos que cliquear encima del carbono y arrastramos para abajo para poder justamente realizar el dibujo del otro carbono de nuestro interés. Entonces podemos hacer esto cuantas veces necesitemos. Según la estructura que estemos trabajando. Ahora, esto nosotros podemos agregarle también un doble enlace. Cuando necesitamos doble enlace, lo que tenemos que hacer justamente es clicar, o sea, darle un clic encima del enlace que estamos teniendo entre carbonos, ¿sí? Entonces podemos darle un clic acá y ya nos genera el doble enlace que es lo que necesitamos. Si necesitamos un triple enlace, le damos otro clic encima y ya tenemos un triple enlace en ese lugar. Esto sin problema podemos darle que regresemos para atrás, ¿sí? Utilizamos Control Z y podemos regresar para atrás. A la región, la barra de herramientas que se encuentra hacia la derecha, justamente tenemos estructuras ya prefijas como en el caso de MolView. Entonces acá nosotros podemos darle clic al anillo del benceno, tenemos un ciclo hexano, un ciclo pentano y podemos realizar los dibujos de esa manera, ¿sí? Entonces, si queremos unir el ciclo pentano al anillo bencénico, entonces aquí ya nos muestra en una previsualización cómo va a quedar. Entonces, al darle clic, ya se genera la estructura que nosotros queremos justamente generar. Entonces, acá podemos cambiar dentro de la estructura del benceno, queremos agregarle un nitrógeno. Entonces, le damos acá y ya cambiamos por un nitrógeno la identidad del carbono. Si necesitamos un oxígeno unido aquí, estiramos, clicamos sobre el carbono y estiramos y ya tenemos el oxígeno. Si el oxígeno es
un grupo carbonilo, entonces necesitamos un doble enlace, vamos a darle clic sobre el enlace que necesitamos, en este caso el doble enlace que está acá no nos permite realizar, entonces vamos a probar acá y generamos el doble enlace con el carbonilo. Entonces acá ya tenemos la estructura. Ahora, ¿cómo hacemos para borrar algo? Aquí arriba, dentro de la barra de herramientas, tenemos justamente este que es para borrar, es un dibujo de un borrador de lápiz. Podemos seleccionar y vamos clicando sobre lo que queremos eliminar. Esto nos permite justamente realizar, o sería borrar, realizar los cambios en puntos específicos. Por ejemplo, me equivoqué al poner este grupo hidroxilo, puedo borrarlo sin problema. Ahora, para poder volver a dibujar, tengo que clicar acá donde está el dibujo del lápiz y me dice dibujo normal, ¿sí? Entonces le doy clic ahí y era un grupo metilo el que yo necesitaba acá, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto que está acá. Podemos seleccionar todo para borrar también. Entonces acá seleccionamos la estructura y damos la opción de borrar. Lo mismo podemos hacer acá. Seleccionamos y borramos. Ahora, la estructura que nos interesa en este caso es esta que está aquí, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar a la estructura, copiamos la estructura, le damos un control C y dentro de mi artículo puedo darle control V y le doy pegar. Y ya me pega justamente en un formato de imagen un poco rudimentario la estructura. Ahora, yo puedo justamente volver a modificar mi figura, ¿sí? Dentro del programa que nos mostró Janine la vez pasada, en la semana pasada, puedo modificar la estructura de mi gráfico. Entonces ahí yo voy a ir generando mi collage o generando la reacción química, qué sé yo, todo lo que necesitemos. El formato final tiene que ser en TIFF o JPG. Eso es importante recordar. Otra cosa que me gustaría mostrarle es justamente que con este programa, con KimSketch, yo puedo generar el gráfico a partir del código Smile. Como yo le dije, el código Smile es un código alfanumérico lineal que en este caso tiene la información estructural química de la aspirina. Entonces voy a copiar, este es el código Smile de la aspirina. Es único el código Smile para cada estructura molecular que es de interés. Y voy a pegar aquí. Le doy control C. Y esta estructura yo selecciono, puedo decirle al programa que me genere, perdón, este código yo le puedo decir al programa que me genere la estructura. Para eso voy a Tools, dentro de la barra de herramienta Tools, voy a generar y entre generar le doy estructura desde el Smile. Pego y me genera la estructura. Entonces, esto me permite pegar donde yo necesite. Voy a pegar acá. Entonces ya tengo mi estructura química a partir del código Smile que yo estoy trabajando. En este caso es la estructura química de la aspirina. Entonces esto yo puedo copiar y voy nuevamente a mi artículo y puedo pegar la estructura química que estoy utilizando, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de utilizar este programa? Justamente que es un programa gratuito. Podemos realizar los gráficos y la estructura que nosotros
necesitamos o que nosotros queremos dentro de esta tela. Aparte de eso, de la gratuidad que nos ofrece el programa, podemos reportar sin problemas las estructuras químicas y podemos utilizar estas dos interfaces que son justamente muy utilizados dentro de la química, que es la del código SMILE y la estructura molecular bidimensional. Aparte de eso, si necesitamos utilizar una tridimensional, podemos ir a MolView y generamos el gráfico para poder tener la estructura tridimensional. Entonces podemos voltearlo como queremos, podemos mostrar lo que queremos justamente en el ángulo que necesitemos. Entonces, estas ventajas nos ofrecen ambos programas. Ahora, a la hora de realizar nuestros artículos es necesario reportar a los programas que utilizamos, más si son programas que son de libre uso. Entonces, siempre se recomienda que se haga el reporte del programa. Si está publicado, tenemos que ir justamente a Google Académico. Y acá buscamos el paper si es que está publicado dentro de la literatura científica. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el de MolView, que fue publicado en el 1995. ¿Sí? Entonces podemos citar acá sin problemas al programa. Entonces cuando realizamos la escritura de nuestros artículos, ponemos que los gráficos de las estructuras químicas se realizaron empleando el programa MolView y ChemSketch. Entonces ahí ya generamos nosotros el agradecimiento necesario por utilizar el programa, ser un programa gratuito y recomendar a otros autores el uso de ese programa. Vamos a ver acá con ChemSketch. ¿Sí? Tenemos acá Hunter en 1997, el reporte del programa con el que se cita, y ponemos dentro de nuestro artículo, ¿sí?, el nombre del software, que sería MolView, y como reporte de la cita, ¿sí?, sería, en este caso, Smith, 1995. Y esto insertamos dentro de nuestras referencias bibliográficas. Igual con ChemSketch. Dependiendo del programa que utilicemos, entonces vamos a hacer el reporte necesario. Ahora, el siguiente punto es con respecto a las ecuaciones matemáticas y dice las directrices para los autores. Dice, las ecuaciones matemáticas, las ecuaciones y las expresiones matemáticas deberán ser incluidas en el texto principal del artículo. Las ecuaciones que son citadas en el texto se identifican con números entre paréntesis, tales como 1, y son citadas en el artículo como ecuación 1. ¿Sí? Eso, bueno, tenemos nuestra fórmula, al costadito le ponemos justamente un numerito 1 y cuando estamos hablando de esa ecuación ponemos ecuación 1. Si el artículo está en formato .docs, que sería el formato que Word nos permite guardar el documento, y contiene ecuaciones, las mismas deben ser editables. ¿Qué significa eso? Que no es que vamos a enviar como una imagen. Tenemos que enviar en un formato editable. Para eso, justamente, Word nos ofrece una herramienta que podemos utilizar para insertar ecuaciones. Nos vamos aquí en la barra de herramientas, vamos a insertar. Y acá tenemos justamente a la derecha, la parte final dice ecuación. Entonces le damos clic aquí y nos vamos a insertar nueva ecuación. Estas son ecuaciones ya fijas que podemos utilizar para editar o justamente armamos nuestra ecuación. Y nos despliega en este caso unas
unos operadores matemáticos que podemos utilizar para realizar nuestra ecuación. Y vamos aquí en donde dice diseño, podemos tener algún tipo de fracción, si es que es fracción lo que queremos utilizar. Acá nos muestra cómo podemos, cuál es el formato que nos ofrece. Si es algún tipo de, en la fórmula matemática se utiliza algún tipo de expresión potencial. En este caso nos ofrece también estas opciones. Tenemos la de radicales, ¿sí? Integrales. Eso ya depende de la ecuación que nosotros estemos utilizando para poder reportar. Esta es una de las herramientas más simples y que es útil justamente para el editor de la revista o para el cuerpo editorial de la revista, poder justamente hacer la diagramación con el mismo. A veces si enviamos como una imagen, la fórmula, la imagen es súper chiquita y a la hora de agrandar se pixela. Entonces no es útil, no queda desde el punto de vista estético muy bien. Entonces por eso es que la revista esteviana sí nos dice que tenemos que realizar justamente las ecuaciones de una forma editable. Entonces vamos a generar acá una fracción, qué sé yo. Entonces acá le vamos a poner energía es igual, ¿sí? Y acá vamos, qué sé yo, nuestro programa tenemos esta delta energía mecánica dividido en este caso sería la variación de la temperatura, qué sé yo. Una fórmula al azar. Entonces, esto nosotros podemos incluir dentro de lo que sería nuestro artículo. Entonces acá esto podemos mandar aquí. Y acá va a estar el escrito, ¿sí? Entonces, de esta forma es la forma en la cual se puede enviar la fórmula que es de nuestro interés y que está en un formato editable. Dependiendo de lo que queremos hacer, tenemos justamente aquí un montón de diseños que nos puede ser útil. A ver. Aquí podemos agregarle exponencial a la delta tiempo por la variación de energía. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos justamente una fórmula matemática que es editable, que es útil para el editor justamente a la hora de realizar la diagramación y que nos sirve un montón para poder realizar el artículo, en este caso, por parte del cuerpo editorial. El tercer y último punto que me gustaría compartir con ustedes es justamente cómo se realizan los reportes estadísticos. Y es un error un poco común, más si estamos justamente más enfocados en lo que es el área biológica, nos cuesta un poco, estamos muy encerrados dentro de nuestra área, nos cuesta un poco a la hora de realizar los reportes estadísticos. Utilizo ejemplos aquí, en este caso de artículos que fueron publicados dentro de la revista y justamente se pueden reportar de dos formas. La primera es un formato de tablas y la segunda es un formato de imágenes, ¿sí? Dentro de las imágenes, dependiendo de lo que queremos decir, vamos a utilizar un tipo de imagen que nos es útil. En cuanto a las tablas, ¿sí? Es importante siempre reportar
tanto en tablas como en el texto, reportar el valor de P, independientemente del tipo de análisis estadístico que estemos utilizando. El valor de P es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice si hay diferencias significativas estadísticas o no. Eso podemos reportarlo justamente dentro de la tabla o como letras dentro de la tabla. En este caso se utilizó el test de Kruskal-Wallis, en donde tenemos justamente tenemos el valor del parámetro de Kruskal-Wallis, que es el parámetro H, y tenemos el valor de P, que es el valor probabilístico. Aparte de eso, se realiza generalmente cuando encontramos diferencias estadísticas dentro de nuestro análisis de varianza. Se debe de realizar justamente el análisis post hoc. Este análisis nos dice quién realmente es el que es diferente entre todos comparando unos con otros. Para eso se utiliza la media o la mediana, independientemente del tipo de test que utilicemos. Cuando estamos realizando un análisis no paramétrico, como es en este caso, la media de la muestra de los resultados nos genera algún tipo de error, o sea, nos miente. Entonces, para eso se utiliza la mediana en este caso. Y la forma de reportar es las letras. Y siempre se tiene que poner el significado de la letra. Entonces, aquí abajo dice, medias con una letra común no son significativamente diferentes. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los que tengan letras iguales, entre ellas no hay diferencias, ¿sí? Y entre las que hay letras diferentes, sí hay diferencias. En el otro formato que se suele utilizar es el formato de asteriscos, en donde en este caso el reporte de la tabla dice NS como potencial, que significa no significativo. La presencia de un asterisco significa que es con un valor de probabilístico menor a 0,05, que es significativa la diferencia. Si tenemos dos asteriscos, significa que el valor probabilístico es menor a 0,01 y es considerablemente significativo. Y finalmente, cuando tenemos un valor probabilístico muy pequeño, menor a 0,001, es altamente significativo. Ahora, ¿cómo yo reporto eso dentro de mi texto? Es un error común lo que se suele hacer, y es decir, por ejemplo, entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 se encontraron diferencias significativas, ¿sí? Eso es lo que generalmente se suele reportar, pero no nos da una información de qué diferencias estamos hablando. O sea, hay que indicar dentro del texto de qué diferencia es lo que estamos teniendo ahí. O sea, no es suficiente decir existe diferencia significativa. Hay que poner que, por ejemplo, hubo un aumento significativo en el tratamiento 2 con respecto a la 1 en cuanto al número de células con daño, ¿sí? Entonces, ahí sí nos da una información acerca de qué diferencias estamos hablando. Puede ser que hubo una reducción, entonces hubo una reducción significativa con respecto al tratamiento 1, ¿sí? Entonces es importante siempre decir de qué diferencias estamos hablando, porque decir diferencias puede ser un aumento, puede ser una reducción, ¿sí? Entonces es recomendable siempre agregar eso dentro del texto cuando estamos realizando el reporte. Ahora, hablar de que hubo una diferencia, hubo un aumento altamente significativo tampoco tiene mucho sentido. Esto tiene un valor, un sentido matemático, pero a la hora de realizar el reporte podemos reportarlo como un aumento significativo sin problemas. Y al mismo tiempo que realizamos este reporte, es importante entre paréntesis ponerle el valor a continuación. Voy a poner acá.
Entonces podemos poner entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 se encontró o se registró un aumento significativo, y aquí es siempre importante poner el valor de P. P puede ser mayúscula o minúscula. Sí es importante mantener el formato de la P mayúscula o la P minúscula en todo el manuscrito. A veces se nos pasa, ponemos P minúscula, después P mayúscula, entonces es importante siempre mantener el formato. Entonces P menor a 0,05, ¿sí? Entonces se puede poner como cursiva, generalmente se pone como cursiva. Entonces se registró un aumento significativo en cuanto al número de células dañadas. Entonces siempre aquí es donde tenemos que reportar si fue un aumento, si fue una reducción, si un decremento significativo acompañado siempre del valor P. Algunos programas estadísticos inclusive nos da el valor real. Entonces en ese caso vamos a tener es igual a 0,0, qué sé yo, 0,31, ¿sí? Entonces aquí reportamos el valor preciso del análisis. Entonces de esa forma se tiene que realizar el reporte dentro de la estructura del manuscrito, sin olvidar si hubo un aumento o hubo una disminución. En cuanto a los gráficos, se puede optar por poner justamente las letras que encontramos. En este caso, el programa que nos determina con letra es Infostat. Entonces, dependiendo de si las letras son iguales, significa que no hay diferencias, y si las letras son diferentes, sí hay diferencias. Entonces, a partir de ese análisis con letras, que es el test de Conover, en este caso nos permitió diferenciar cuál era significativa y cuál no era significativa la diferencia. Si el diámetro del halo de inhibición fue significativo, un aumento significativo, o si no fue un aumento significativo. También el gráfico de cajas en este caso nos permite determinar las diferencias, en este caso con la energía libre de Gibbs. Y se reporta, se puede optar por poner dentro de los gráficos estadísticos las letras o justamente los asteriscos, ¿sí? Y el significado de los asteriscos es universal dentro del área de la ciencia. Entonces, tenemos un asterisco, un valor probabilístico menor a 0,05, dos asteriscos, un valor probabilístico menor a 0,01, y tres asteriscos, un valor probabilístico menor a 0,001. Eso es universal. Aparte de eso, también se puede optar por utilizar barras en las cuales se agrupan un grupo de tratamiento, un grupo en este caso de moléculas, pero es un grupo de tratamientos que tienen una misma significancia estadística. Aparte, también las que se encuentran por fuera. O sea, lo que quería era hablarles de que se puede utilizar estas barras para indicar quién con quién tiene diferencias, y es la forma en la que se tienen que reportar. A veces cuando no se tiene, dentro del texto, dentro del manuscrito, ya se destaca justamente que la diferencia es con el control. ¿Sí? Entonces se hace una comparación del tratamiento 1 con el control, el tratamiento 2 con el control, el tratamiento 3 con el control. Entonces cuando encontramos diferencias, nuestro valor probabilístico es menor a 0,05, ya se le agrega el asterisco. Y esta es la charla que quería compartir con ustedes.
sé si se me fue un poco el tiempo. Muchas No sé gracias, si hay Elvio. consultas. Vamos a activar unos momentitos con el permiso de Juana, un momentito para poder hacer las consultas. Creo que hay algunos comentarios en el chat, si tenés acceso, Elvio. Y si alguien quiere preguntar algo, puede alzar la manito para ir viendo en orden. Yo no puedo ver el chat. No me sale acá. No te sale. Bueno, acá, Adalberto, no sé si querés activar tu micrófono para hablar directamente. Bueno, O si no, lee él... nomás. A ver. Sí, ok. Adalberto dice, usualmente escribo mis materiales en látex, pero es complejo escribir en él. Respecto a la imagen, ¿cómo sería en látex? Creo que esa es una pregunta, no está el signo, pero creo que es una pregunta. Y después también dice, es más amigable editar las ecuaciones en Word en Scientific 3.0 si es que no se maneja bien el text maker. Eso es lo que dice Alberto. En cuanto a látex, yo no sé cómo es en el caso de la revista el criterio para manejar con látex, pero generalmente el formato en el que se tiene que enviar en el caso de la revista Esteviana es en un formato editable, .docs, porque eso... Hola. Se te escucha, Elvio, se te escucha, porque Bueno, eso y te quedaste ahí. puso... Sí, se me quedó en blanco la pantalla. Porque eso justamente se tiene que reenviar a los revisores. Entonces se tiene que volver a enviar a los revisores en un formato editable, como para que el revisor de los artículos pueda generar los comentarios o sugerir algunos cambios dentro de tu artículo. Eso también se puede realizar con látex, pero yo no sé cómo es en el caso de la revista Esteviana, cómo se maneja con eso. Látex es mucho más complejo porque se hace con líneas de comandos y todo eso. Y generalmente ya te genera en un formato, creo que era un formato tipo PDF, si no recuerdo. Si mal no recuerdo, y el formato de inserción de las imágenes con respecto al látex, en este caso desconozco cómo es con la revista Esteviana. Y con respecto a las fórmulas matemáticas, existen un montón de programas que son útiles, pero como la mayoría de los autores no están familiarizados con el tipo de programas específicos para esto. La intención de esta charla era compartir con ustedes la herramienta que nos ofrece ya Word para poder realizar esto. A no ser que sean fórmulas un poco más complejas, ¿verdad? Pero generalmente dentro de lo que sería el área de la botánica y la biología y todo eso, utilizamos fórmulas que no son tan complejas. No sé si respondí la pregunta ahora. Gracias, Elvio. Sí, en cuanto al látex, en Esteviana no tenemos aún nada establecido. Pasa por el editor, eso, ¿verdad? Y por el comité editorial. Todavía no está nada al respecto. Siempre tratamos que sea lo más sencillo posible, ¿verdad? Griselda, creo que alzó la mano, tiene la palabra. Sí, buen día, gracias Elvio, tu presentación. Excelente, súper sencillo y estabas explicando, pero llegué tarde lastimosamente y no sé si habías explicado antes si en estos programas el el ChemSketch, ¿verdad? Y el MoldView la información es intercambiable, es decir,
por ejemplo, si se generan esas, ya sea el código este Smile y se pasa a convertirlo en una estructura bidimensional, esa misma estructura la podemos exportar a MolView para generar estructuras tridimensionales. ¿Eso habías dicho? Se puede hacer eso o dibujar nomás la molécula, profe. O sea, si vos tenés la estructura, puedes utilizar como molde eso para MolView. Ajá. MolView tenés que dibujar la molécula en la pantalla, o sea, ir insertando Sí. los átomos y todo eso. Ok. Existen programas en los cuales sí podés insertar ya un archivo que generalmente es un archivo SDF, que ya al insertar ya te dibuja automáticamente. Pero para eso vos necesitas ya que la estructura esté presente en bases de datos. Si no está la estructura, no está presente en las bases de datos, tenés que pasar a dibujar. Entiendo. Y te preguntaba eso porque en el ChemSketch veo un poco chica la pantalla, por eso no veía de dónde sacabas los átomos y demás para dibujar esa parte. En el programa La Tela no llegué a ver bien. Sí, cuando estabas, por ejemplo, cortando o agregando los enlaces, pero no dónde tenías los átomos y demás. No sé si eso hay tiempo de volver a mostrar o eso se veía muy bien en MolView, pero no en el otro, no en el ChemSketch. Ahí paso a compartir, no sé si se ve. Ahí se ve, sí. ¿Se ve? Ok, Sí, voy a sí. achicar esto un poquitito más y te voy a mostrar acá. Acá, esto sería agrandado, ¿sí? Hacia tu izquierda tenés unas barras de herramientas. Al darle acá en estructura, se ve, no sé si ves, profe. Sí, sí, estoy viendo Acá tu cursor. dice, acá dice estructura. Al darle Ah, clic ya. ahí te despliega justamente esta barra que te voy a agrandar acá. No sé si se ve bien grande, ¿verdad? Pero tenés acá esta partecita que está acá, que sería la izquierda de tu Ah, barra sí, de a la izquierda. herramientas, Ujú. ¿sí? Sí. Tenés la lista de átomos, ¿sí? Ah, perfecto. Hacia la otra, la otra barra que es hacia la derecha, ¿sí? Voy a achicar otra vez. Tenemos acá justamente ya estructuras prehechas, ¿sí? Prehecha, Fija, que sí. sería el Ujú. benceno, un ciclohexano, un ciclopentano, un Perfecto, sí. terbutilo, un isopropilo, ¿sí? Que vos al darle clic, vos ya podés dibujar automáticamente esa estructura ahí, ¿sí? Ya te dibujan, no es que Perfecto. tenés que ir uniendo carbonos ahí. Una última pregunta. Cuando trabajaste con los formatos de gráficos, ¿eso también lo hiciste en Word o usaste otros programas de análisis estadístico? Los gráficos estadísticos, sí, yo utilizo un programa que se llama PAS, en donde al meter los datos ya te genera automáticamente el gráfico que vos le cliques, que vos quieras. Ahora, para la calidad con la que se genera el gráfico con respecto, por ejemplo, a los ejes, el eje X y el eje Y, generalmente no es tan buena la calidad. Entonces yo lo que hago es utilizar otro programita para poder justamente mejorar la calidad del gráfico. Pero eso independientemente del programa que vos, estés utilizando, te genera el gráfico. Por ejemplo, si estás usando R, ya tiene su interfaz gráfica, ahí le das la línea de comando y te genera el gráfico. Infostat lo mismo, le cargas los datos, le das generar gráfico, le decís qué tipo de gráfico, un gráfico de barras, te genera y te da una interfaz gráfica en la cual vos podés modificar como querés. Ahora,
con respecto a los asteriscos y todo eso, sí yo utilizo un programa editor para poder agregarle. Porque eso ya no es que directamente el programa ya me inserta. Eso ya es el investigador tiene que justamente darle ese enfoque, esa explicación dentro del gráfico. Entonces, eso sí, yo utilizo un programa editor para poder agregarle los asteriscos, agregarle las barritas. Eso puedes Eso hacer vos le vas con... agregando sobre tu gráfico nuevamente, no importa Sí, de dónde haya sobre el traído. gráfico, sí. Ujú. Hay otro programa que es GraphPad Prisma, que es un programa súper genial para hacer gráficos estadísticos, inclusive algunos análisis estadísticos se pueden realizar ahí, pero el problema es que es de paga. Entonces hay Ajá, ok. que pagar la licencia para poder reportar eso dentro de nuestro artículo, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta eso. Entonces, GraphPad, por ejemplo, es un editor gráfico estadístico que ya vos le das acá, quiero una línea, le pones la línea, le dibujas la línea, le mueves la línea como querés, ya te genera espectacular. Pero tenés que pagar por la licencia. Y la calidad del gráfico también es buena. Sí. Entonces, si no tenemos para pagar, entonces nos ingeniamos con eso. Sí, es interesante porque eh, el programa que yo uso más es el R y tiene lindos gráficos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, he visto otras publicaciones que usaron R para su análisis estadístico, pero sus gráficos eran diferentes. Entonces yo pensaba, bueno, estos están usando otra versión de R o bien están pasando sus gráficos a otro, como vos decís, pago, a lo mejor algo así, o realmente porque mandan a editores y sacan unos gráficos realmente muy elegantes, así muy, muy lindos y muy diferentes de lo que uno a veces saca con su programa de análisis estadístico nomás. Lo Bueno, que gracias, tenés Elvio. que, dale, profe, lo que tenés que ver con R, profe, es justamente el paquete que utilizan. Probablemente estén utilizando otro paquete que vos no estás utilizando. Ok. Entonces, ese paquete tiene su manual, le pones ahí una línea de comando, creo que era asterisco, el nombre del paquete o nombre de la función, ya te dice cómo realizar la línea de comando. Lo que sería bueno es ver en el artículo, si reportan el paquete que utilizaron, ahí vas a identificar si se trata del mismo paquete o es de otro paquete, que es lo más Ajá. probable. Ya. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, Elvio. Dale, profe. Gracias, profe Griselda. Acá Elvio preguntan, vamos a hacer esta última pregunta como para hacer una pausa de 5 minutos y ingresar con Juana, ¿verdad? Preguntan, o sea, están diciendo si podrías repetir el programa estadístico. ¿Cuál era el que mencionaste? Eh, Adalberto, vos podés hablar. Pues no entiendo a qué No, programa está ahí. dice, no me habilita mi micrófono, dice, o sea, no, Ah, el micrófono está habilitado, creo que él debe tener algún problema con el, al eh, entrar seguro que entró sin el audio del programa. Entonces, en sí, el chat nomás, ahora veo el chat. En el chat puedes escribir, repetir el programa estadístico. Es el programa estadístico para generar el gráfico o la explicación que di con respecto a cómo reportar esos gráficos o cómo hacer hablar esos análisis dentro del artículo. Si podrías responderme eso en el chat. para generar el gráfico, dice. Ah, ok. Voy a mostrar acá. Se ve ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Ok, bueno. Este es uno de los programas estadísticos que se llama PAS, ¿sí? Significa pasado, ¿verdad? Pero es un programa que inició siendo un programa de paleontología y análisis biológicos. Pero se fue insertando un montón, un montón de análisis
que a la mayoría les es útil, ¿verdad? Entonces, por eso justamente es que yo utilizo tanto para hacer gráficos, mi análisis, tenemos para realizar modelados, análisis multivariado, cuando ya avanzamos al área de biología para hacer análisis de diversidad, series de tiempo, para hallar correlación, trabajar con morfología geométrica, ¿sí? Para trabajar con gráficos bidimensionales o tridimensionales. Esta herramienta es genial. Si vamos a hablar de cada una de las ventajas, vamos a llevar un montón de tiempo, pero lo que quería mostrarles justamente es cómo se genera el gráfico en este programa que yo utilizo. Ponerle acá, vamos a ponerle 2 series de datos. 10, 11, 13, 11 y 12. Entonces ya tengo mis series de datos, ¿sí? Entonces esto yo puedo cambiar. Acá le vamos a poner T1 y acá arriba le voy a poner T2. Entonces acá cierro, selecciono ambas series de datos y me voy acá donde dice plot. Voy a tratar de hacer un poco más, no sé si se ve, ¿verdad? Pero acá en plot le doy clic y me da una serie de opciones con respecto a gráficos que puedo obtener. Entonces yo suelo utilizar este que dice bar chat box plot y me abre justamente la ventana y ya tengo mis datos dibujados. En este caso, en un gráfico de barras, puedo hacer un gráfico de cajas, ¿sí? Un gráfico de puntos, inclusive un gráfico de distribución ahí que se conoce como cajas y violines, ¿sí? Entonces, en este caso lo que me va mostrando es la distribución hacia dónde se encuentra más concentrada la distribución de datos. Ahora yo me quedo con varchat en este caso. Me permite que mi barra que está dentro en mi gráfico sea el error estándar o que sea mi desviación estándar. Entonces yo selecciono eso independientemente de lo que quiero reportar. Yo reportar el error estándar o reporto mi desviación estándar. Para modificar, le doy clic acá abajo que dice Settings, ¿sí? Que sería configuraciones. Le doy en configuración, pongo acá al lado y empiezo a modificar. Si yo quiero que sea una línea más oscura, le doy acá Thick Lines, que sería para acentuar las líneas de los bordes, ¿sí? Si yo le quiero sacar el color, le saco el color. Me queda en gris, ¿sí? Si quiero el color y quiero cambiar el color, acá en esquemas. Entonces acá ya son colores predeterminados. Esa es la desventaja también con este programa, que yo no le puedo asignar un color, sino que ya son colores predeterminados. Perdón. Este y este. Entonces son colores predeterminados, ¿sí? Puedo ir cambiando acá en primarios, gama de blanco a negro, gris, y voy generando acá el cambio. Ahora, si yo quiero sacarle la línea que bordea mi gráfico, le puedo sacar dándole clic en Frames. Y si quiero cambiar el tipo de letra, voy acá en Fuente. Entonces le doy clic acá. Y voy buscando el tipo de letra que yo quiero, ¿sí? Si yo quiero Tiny Romance, ¿sí? Vamos a buscar acá. Y el tamaño acá hasta el 16, ¿sí? Ahora, para rotar esto que está acá debajo, voy acá en donde dice rotación y le tengo que poner 0. Pongo 0 y le doy Enter y ya me gira, ¿sí? El gráfico. Si yo le quiero agregar acá al costado algo, qué sé yo, que sea número de células, supongamos. Le doy Enter. Bueno, acá no me sale porque el espacio es pequeño. Vamos a ver acá. Ahí está, me equivoqué, perdón, acá abajo era. Número de células. Y ya me sale acá a la derecha
a la izquierda, perdón, el título del eje Y. Y esto yo puedo exportar en esta opción de exportar, vamos a ver acá más pequeño, que dice Save As, que sería salvar como o guardar como, y doy clic y busco la opción. En este caso a mí me interesa TIFF. Entonces le doy guardar, me va a abrir esto, voy en el escritorio y punto TIFF. Le doy guardar, voy acá y acá está mi gráfico, ¿sí? Este gráfico, como ven, pueden reportar así si quieren, o si quieren aumentarle el grosor de las líneas y cosas así, ya entramos en otro programa que sería un editor. Pero en ese programa editor yo ya le agrego el asterisco, supongamos que acá ya tengo ya mi diferencia significativa, le pongo mi asterisco, le puedo poner mi barrita acá encima, pero eso ya hago con un programa editor nomás. Este programa que le mostré acá es el que yo suelo utilizar generalmente. Hay otro programa que es Infostat, también R, dependiendo del gráfico que quiera reportar. No sé si respondí. Gracias, Elvio. Vamos a cortar acá las preguntas Ok, porque tiene que iniciar Juan. Juana. Entonces queremos dar unos minutitos antes. Muchísimas gracias. Si hay cualquier otra consulta, pueden también escribirle a Elvio o acercarse al laboratorio para poder hablar con él, ¿verdad? O ya te estoy presionando. Bueno, Bueno, muchas gracias por esta muchas oportunidad gracias. y espero que sea de provecho tanto para ustedes en la revista y así como para los futuros autores que estamos teniendo acá. Gracias, Elvio. Acá después Mariel dice cómo podemos descargar el PAS. No sé si eso mostraste y quedó en la grabación como para que puedan acceder después. En PAS pones en el navegador PAS Software y la primera opción es de una universidad que es la Universidad de Oslo. ¿Puedes mostrar Y eso como último, Elvio, como para sí, poder cortar? ok, voy a Por compartir favor. otra vez acá un ratito, ahí ya estoy. Entro en mi navegador, ¿se ve? Sí. Ok, voy a retroceder nomás esto. Acá le pongo Past Software, entro y es esta la de la Universidad de Noruega que es de Oslo. Entro acá y me dice justamente The Path of the Future, ¿verdad? Acá tenemos el dibujito del caracol que es algún bicho de la prehistoria. Siempre se va actualizando la versión, ahora está 4.13. Hubo un salto entre versiones porque anteriormente no nos ofrecía generar análisis de filogenéticos basados en parsimonia. Ahora sí ya nos permite realizar análisis basados en parsimonia. Entonces hay una pequeña diferencia entre versiones mucho más anteriores y las que está acá. Le das clic acá en descargar, te descarga y es un ejecutable, o sea, no necesita que vos estés instalando. Voy a mostrar. Vamos a descargar. Si vos tenés Mac, tenés que darle clic acá abajo, dice. ¿Sí? Si tenés un sistema operativo de Mac, le das clic acá y te va a hacer la descarga para Mac. Esto ya descargó, pesa 8,8 megabytes. Abro esto, que es mi programita, cierro y este es el ejecutable, ¿sí? Entonces yo voy a cerrar este, voy a abrir acá y esto estiro y suelto acá en mi escritorio. Tengo ya acá la versión anterior. Estoy usando, entonces esto voy a cerrar. Voy a estiro acá
Le doy reemplazar y me reemplaza. Y directamente ya me voy y abro, sin problemas. Ya estoy utilizando. Te permite editar tanto las columnas como las filas. Columna me permite editar los nombres de acá arriba y filas lo que están acá al costadito. Gracias, Elvio.